¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas madrugadas más bien. Ya son las 3:32 de la mañana del día 22 de octubre de 2022. Hoy voy a tratar de abarcar un tema de la democracia directa. Este tema lo he venido pensando y analizando ya hace algún tiempo y en muchas charlas y pláticas siempre se buscaba, ¿no? Cómo resolver, o se sigue buscando, cómo resolver los problemas políticos, económicos y sociales que nos aquejan. Estuve entrando a algunos space de Twitter, algunos espacios de Twitter, y vuelve a surgir la idea, ¿no? De la democracia directa, pero como pues, hay muchos que interactúan ahí, se pierde el mensaje que tú quieres dar a veces o la idea que tú quieres plantear. Entonces decidí hacer este audio para tratar de explicarlo según el conocimiento que tengo hasta ahora, ¿no? Si vamos a la definición política de democracia directa, pues nos vamos a encontrar que no hay una democracia, eh, una definición, perdón, de democracia directa, ni siquiera en la teoría este, política, ni tampoco en el derecho constitucional comparado, porque no se han puesto de acuerdo, ¿no? Para una definición. Y, o a lo mejor no les interesa, o sea, tampoco que exista ni siquiera una definición. Así de grave el asunto. O sea, hay definiciones para todo en política, en derecho, en sociología, antropología, en todas las ciencias sociales, pero para democracia directa no hay una definición como tal. Entonces tenemos nosotros que intentar desmenuzar qué es la democracia directa, porque no la hay. Yo me puse a la tarea de revisar, ¿no? Tratar de revisar unos textos y buscar información. Y hasta ahora hay muy poquita información al respecto. Hay muy poca información y no se habla de esto y no se quiere hablar de esto. En muy pocos espacios se habla de esto. Se intenta manejar solamente izquierdas o derechas. Izquierda, derecha, partidos electorales, izquierda electoral, derecha electoral. Y es todo lo que existe y de ahí nos movemos. Pero esa fue la división que nos dieron, que nos impusieron desde la Revolución Francesa, y esto es relativamente nuevo. Si vemos en comparación de cuántos millones de años tiene la humanidad, pues esto tiene 200 años. Aproximadamente los partidos políticos tendrían 200 a 300 años, 1700 al año 2000 que estamos, 2022, pues sí, unos 300, 350 años. Denme por buena la cifra. Pero es relativamente reciente. Sin embargo, tenemos que hablar, para hablar de democracia, tenemos que hablar inevitablemente de Grecia, de los griegos. Y esto mucha gente lo sabe, que la democracia, pues, es una forma de gobierno que por la que todos los países se han inclinado. Tuvo sus orígenes pues sí, digamos que pudiéramos pensar
que antes de los griegos ya había ese tipo de tendencia, ¿no? Pudiéramos creerlo, no estoy seguro de eso. Sin embargo, pues sí, tuvo sus orígenes en Grecia y a partir de las revoluciones democrático-liberales de Estados Unidos y de Francia. Eh, esta forma de gobierno que es la democracia eh, se realizó mediante participación directa de los ciudadanos, que en las asambleas veían todos los asuntos de la polis. La democracia directa en Grecia fue una democracia restringida, ya que solo se consideraban ciudadanos a los hombres y se excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos. Se estima que las asambleas de los griegos no pasaban de 30.000 ciudadanos. Sin embargo, se hacían. Y aquí es donde yo digo, no podemos ahora reunir a 30.000 personas o 100.000 o 1.000.000 en los medios electrónicos actuales y votar lo que, o decidir, ya ni siquiera votar, porque hay que cambiar incluso las palabras, decidir qué es lo que queremos hacer con los recursos que tenemos entre todos. Quiero hacer una calle, queremos hacer una calle, queremos hacer más escuelas, qué queremos, pero decidirlo entre todos. Bueno, y hay otro concepto muy arraigado que va de la mano al de democracia, y ese es el concepto de la representación. ¿Qué es la representación? Uno de los autores, este, uno de los autores, perdón, que estuvo hablando de representación, pues nos dice que es hacer presente y operante algo que no está realmente presente y no es por consiguiente actuante. La representación hace posible y actualiza a un ser invisible. Esa es la representación y suena muy rara, ¿eh? O sea, esa es la definición que da este autor Leibniz-Holtz. Pero hay un autor que está por ahí de los años 1700, que es Juan Jacobo Rousseau, que lean el libro El Contrato Social, que nos dice, democracia y representación son términos incompatibles, ojo con esa palabra. La soberanía no puede ser representada por la misma razón de que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general que no puede ser representada. Y ese simple extracto de un texto de Rousseau es la clave de toda la democracia directa. Esa es la clave. De esta manera, la democracia indirecta o representativa afirma que la nación se hace representar para poder funcionar. El gran número de ciudadanos de los países modernos hace imposible su reunión conjunta en una asamblea, por lo que el pueblo tiene que elegir a unos cuantos cuya voluntad valga por la de todos. Solo un pequeño número de representantes tiene capacidad para discutir los asuntos, pues la multitud es incapaz de una reflexión decisiva, y la complejidad y oposición de intereses solo puede lograr su equilibrio en el seno de una asamblea deliberante. Vean cómo, escuchen lo que acabamos de leer. Para estos señores de los poderes económicos y políticos que crearon este sistema, las mayorías, dice la multitud, es incapaz de una reflexión decisiva y dice que pues, no se puede dar, o sea que solo se puede lograr el equilibrio en el seno de una asamblea deliberante. Y aquí hay otro concepto que viene. Dice el representante, ya sea diputado, senador o como le llamen en tu país,
lo es de la nación entera y no del grupo o distrito que lo haya elegido. Por ello, el representante no está sujeto a mandato imperativo. Los electores le otorgan su confianza, pero no le dan instrucciones. El elegido no es un mandatario. O sea que nosotros no le podemos decir qué hacer. Y esa es la trampa de la democracia, lo que yo he venido mencionando. Nosotros no le podemos indicar, proponer nada, pues porque el Señor es el que nos va a representar y va a decidir por nosotros. Vean qué grave, qué locura es esto para el pueblo, y lo ha sido durante los últimos siglos, los últimos 2, 3 siglos, desde que se implantó este tipo de democracia representativa. Dice, lo propio de la representación es que el representante posee un poder discrecional en virtud del cual y dentro de su propia competencia actúe por su propia iniciativa y bajo su exclusiva apreciación. Es una locura este sistema representativo. Y lo estamos viendo, o sea, estoy leyendo el texto que investigué de formas de la democracia directa, que es un texto de derecho, obviamente, y, y no, obviamente no les voy a leer todo, solo lo más importante que es esto. Nos dice que sí, que realmente esa es la democracia representativa. También ese concepto lo pueden ver, buscar en Norberto Bobbio en el libro El futuro de la democracia, acerca de la representación, ¿no? Que luego vamos a hablar de eso, o también vamos a tocar otros autores, si nos da el tiempo, ¿no? Y sí, lo último que marqué aquí entre mis notas fue que sí, que realmente no, ni la ciencia política ni el derecho constitucional existe consenso sobre cómo definir a la democracia, pero hay acuerdo en la importancia creciente de la participación ciudadana directa en el diseño de las políticas públicas. Aquí dice, no hay consenso sobre cómo definir a la democracia semidirecta. Ojo, ojo con ese detalle. O sea, no habla de ni siquiera habla de democracia directa, porque los grandes tratadistas, pensadores, pues no la consideran ni siquiera entre sus opciones. O sea, para ellos el pueblo siguen pensando como en Grecia, que tiene que haber esclavos y que solo unos pocos deben decidir los asuntos políticos. Pero hay otro texto, que yo me encontré otro texto, que que es de 2004, se llama Acerca de la democracia directa. Yo no conozco al autor, dice Malimé, no sé si así se pronuncia, pero vi que tenía varios artículos. Yo intuyo que es marxista, no sé si es hombre o mujer, pero intuyo que es marxista. Y dice, el Estado, cuya principal función es reprimir y mantener el orden establecido, existe en tanto la sociedad se encuentra dividida en clases sociales antagónicas. Como bien dicen los clásicos, cuando no existen clases a las que someter y reprimir, el Estado se extingue como elemento represor, y ya el conjunto de la sociedad administra libremente el disfrute de los bienes sociales generados colectivamente. Es un texto muy bueno, y dice más cosas. La burguesía, al ser una clase minoritaria para poder ejercer su dominio, necesita su Estado de derecho, que lo hagan suyo también las clases sometidas. Impone su juego político mediante una determinada norma de democracia que se delegue en la denominada clase política.
Así se consigue una sociedad de listos y de tontos, los mandados a dirigir y los mandados solo a votar. Y como pretendidamente quieren hacernos creer que los tontos, entre comillas, no dan para más, no se les permite la posibilidad de controlar y revocar a la clase política. Ahí lo grave, señores. Esta, dice, una especie de democracia divina que existe independientemente de la sociedad dividida en clases sociales antagónicas, que consiguen ser aceptada como normal también por los oprimidos, y efectivamente, todos, desde el pueblo más raso de abajo, el más pobre, habla de democracia pero se refiere a votar, porque esa idea nos han vendido, nos han comido el cerebro con esa idea. Y dice, en contra del dicho de Marx sobre el Estado, que no era algo colgado del cielo o caído del cielo, y que tanto el Estado como la democracia burguesa se acepten como algo, pues sí, caído del cielo. Una divinidad establecida no se sabe por quién, que está por encima del conjunto de la sociedad, que sirve por igual a explotados y explotadores. En definitiva, ese individualismo de la alienación capitalista se manifiesta de esa forma en la gente más ilustrada, entre comillas. En realidad, estos ilustrados sabedores son los mejores colaboradores que puede tener la democracia burguesa. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque realmente incluso los que están analizando estos temas plantean siempre que la solución es crear un partido político que tome el poder político, que vaya a las elecciones, que tome el poder político y que desde ahí empiece a cambiar la situación. Y llega y vemos cómo pasó en México con Morena, que van llegando gente que son los mismos políticos del PRI, del PAN, de los partidos que estaban antes, que ahora están gobernando. Y nadie se cuestiona nada y dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer un cambio con la misma gente? Pues es imposible, o es casi imposible. Pero no quieren al pueblo. ¿Por qué? Porque llegó una élite a cambiar a otra élite. Y la democracia electoral, que no hay que llamarle democracia, sino el juego electoral de la burguesía es ese. Es un juego entre élites, llámense de izquierda, llámense de derecha. Nos dice más el autor, a través de la falsa división de poderes, el legislativo, el administrativo y el judicial, que aquí podríamos decir legislativo y ejecutivo y judicial, más el llamado cuarto poder, consiguen que el conjunto de la sociedad, incluso los partidos que se consideran de la cultura marxista, participen en ese juego democrático, entre comillas, pidiendo el voto delegado hacia ellos y que mediante el llamado sufragio universal se constituyan parlamentos y gobiernos que de hecho administran los intereses de la burguesía, y para que las leyes divinas del mercado marquen los límites de actuación económica y social de los gobiernos de turno. Vean nada más que poderoso el texto, ¿eh? Nos dice, el progreso tecnológico en poder de la burguesía se convierte en regresión social y económica de las fuerzas productivas. No existen fronteras para el capital. El trabajo enajenado hace a los propios trabajadores colaboradores sumisos de su propia explotación. Les impide comprender que esos bienes que generan son producto de la actividad social del conjunto de las personas que intervienen en el proceso productivo y que como creadores de ellos les pertenecerían su disfrute. Si fueran conscientes de la falsa división de la sociedad y de la falsa división del trabajo donde todo se convierte en mercancía, vean qué importante, ¿eh?
Y por eso les dije que este artículo en 8 páginas, que no vamos a leer las 8 páginas, yo ya hice unas notas, ya tomé notas, es muy poderoso y lo resume con una claridad meridiana todo lo que hemos planteado. Dice que Lenin fue el teórico que mejor comprendió y desarrolló en la praxis la teoría marxista sobre la función histórica del Estado y la democracia. Sin embargo, a mi entender, no desarrolló, o más bien no nos explicó, que aquellas formas alternativas de democracia directa y participativa, en su origen en los procesos de lucha reivindicativa durante el capitalismo, fueron los embriones de las nuevas formas de poder que supo ver tras la experiencia de la Comuna de París y del Soviet de 1905. Tuvieron un origen reivindicativo, como de hecho en el transcurso de la historia de la humanidad surgieron formas organizativas de lucha reivindicativa que potencialmente eran formas de poder, si es su confrontación con el poder establecido hubiese vencido y destruido. Así es, así es, efectivamente. Como en el mundo capitalista fue educado para producir, pero no para administrar directamente el poder, y por lo tanto no podía sentirse comunista, al no existir el soviet en los centros de producción, donde practicar el poder. Aquí se refiere a los trabajadores, ¿no? Que son, bueno, no solo a los trabajadores, a los seres humanos, que en el sistema capitalista pues estamos educados para producir. Hasta te dicen, si no produces, pues no comes. Nos dice, si los trabajadores nacieran con conciencia comunista, además de la conciencia productivista enajenada impuesta, serían conscientes de que los medios de producción con los que generan nuevos valores no son producto de algo que por decisión divina son puestas en manos de los capitalistas. Esos medios de producción adquieren el verdadero sentido humano cuando son puestos en funcionamiento e iniciativa de los trabajadores para cubrir sus necesidades reales. Medios productivos que a su vez han sido creados por otros trabajadores en el proceso del trabajo encadenado de la producción social. Vean qué interesante texto. Los trabajadores, fruto de esa conciencia comunista, se organizarían como clase dominante, pero como es evidente no se nace con conocimientos científicos. Para adquirirlos se necesita estudiarlos, y el marxismo es una filosofía anticapitalista revolucionaria que tiene una base científica que requiera ser estudiada o que requiere ser estudiada, para una vez comprendida en sus aspectos generales, poder desarrollarla en cada momento histórico a la luz de los nuevos avances y situación de la sociedad. Que aquí podríamos recordar, ¿no?, lo que nos decía Chávez leyendo a Simón Rodríguez, que nos decía que ¿a dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Originales han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos. La América no debe imitar servilmente, sino ser original. Y efectivamente, señores, Marx nos dio las bases generales. No solamente Marx, hubo muchos pensadores teóricos revolucionarios que nos dieron las bases generales. De nosotros depende profundizar y desarrollar según las circunstancias de nuestro país, territorio, poder tener avances en este sentido, en ir en el camino de una sociedad, sea que le llamemos como le llamemos comunista, anarcocomunista, socialista, porque realmente no le pone un nombre. O sea, no le podemos poner un nombre o definir con un nombre a esto, porque no ha sido. O sea, realmente pudiéramos decir que no ha existido este tipo
No ha existido actualmente en años, miles de años para acá, una sociedad comunista o comunal, vamos a decirle comunal. Pero sí ha existido durante cientos de miles de años que los seres humanos habitaron la Tierra sin propiedad privada. No había propiedad privada, no había clases, no había estados, ni ninguno de los elementos que componen la sociedad de clases tal y como la conocemos hoy en día. Sin embargo, se nos enseña que la división de clases es una condición natural y universal de la existencia humana. Esto es de otro texto de El origen de la sociedad de clases, es un ensayo que está cortito, sí, como son los ensayos de por sí, pero esa parte quería leerla porque a veces pensamos que esto pues así es y que así tiene que ser y no hay cambio posible. Y así ha sido desde el inicio de la humanidad. No, estamos en un error. Cuando decimos eso, estamos en un error. Estamos viendo de que esto es relativo, el capitalismo es relativamente nuevo, de unos siglos para acá. Entonces vamos a seguir viendo el texto. Nos dice que los ilustrados intelectuales que presumen de marxistas deberían preguntarse qué hacen para que el pueblo alienado deje de serlo y les transmitan los conocimientos del marxismo que ellos creen poseer. Y esto es una crítica, o sea, algunos debería ser una crítica para los marxistas. Las tesis marxistas y leninistas sobre el Estado y la democracia alternativa siguen siendo válidas. El proletariado necesita organizarse como clase dominante, con sus propias armas de juego político, que evidentemente nada tienen que ver con las armas de la burguesía, donde cada X años, mediante el sufragio universal, se delega la responsabilidad política en la llamada clase política, constituida por diversos grupos políticos prometedores y engañadores de las masas. Brutal, demoledor lo que acaba de decir. Necesita poder ejercerla directamente de forma natural en todo momento. Y para poder ejercerla de forma natural, si verdaderamente quieren ser consecuentes y que los medios de producción dejen de ser propiedad capitalista, esa organización de lucha reivindicativa y de poder alternativo tiene que desarrollarse en el sistema capitalista. La organización alternativa tiene que partir de los propios lugares donde tienen origen las contradicciones de clase y desde donde siempre los trabajadores están, es decir, desde los propios centros de producción. Y si los que se consideran marxistas no llevan a los centros de producción esa educación marxista de poder, que posibilite la autoorganización de las masas, la lucha de los trabajadores, siempre serán puntuales y parciales. Aquí yo cometí un error. A ver, ya creo que me estoy durmiendo. Pero dice, si los que se consideran marxistas no llevan a los centros de producción esa educación marxista de poder, que posibilite la autoorganización de las masas, y ahí la lucha de los trabajadores siempre serán puntuales y parciales, tendrán un carácter economicista, que en nada supondrá un peligro para el sistema capitalista. Y economicista podemos entender, por ejemplo, que solo me mejoren mi salario ahorita y si me lo mejoran a mí ya estoy contento y listo y me vale lo que le pase a los demás trabajadores o la sociedad en general. A mí ya me subieron mi salario, yo con eso estoy contento. Eso es economicista. Si no, pues ahí me corrigen, también estoy abierto a correcciones. Los trabajadores desde los centros de producción que debemos insistir son los lugares naturales, donde siempre están los trabajadores y desde donde pueden organizarse de forma permanente para que mediante su participación en la lucha reivindicativa social y económica, a las que tiene que ir siempre unida la lucha ideológica, les permita ver más allá, ver y luchar por sus reivindicaciones inmediatas y por su futuro liberador.
De esa forma no solo reivindican, sino que se preparan para dar soluciones incluso a los problemas técnicos de la producción. Para una vez derrocada la burguesía, administrar el poder y dirigir el funcionamiento de su propio centro de producción sin directores capitalistas ni directores impuestos al estilo stalinista, con directores elegidos por ellos mismos. Ojo, esa es la clave, entre los compañeros más idóneos, porque muchas veces se piensa, no, es que no va a haber gente que dirija, ¿quién va a dirigir? Pues aquí lo está planteando, o sea, sí va a haber gente que vaya a dirigir, pero no que te los impongan, sino que entre todos podamos elegir quién es el mejor preparado, el más idóneo, o hacerlo rotativo, ¿no? Un año cada quien, 2 años, 3 años, o sea, realmente buscar las alternativas a ese sistema de imposición. Y proseguimos. Consejos obreros de administración que sustituyen a los nombrados por los amos capitalistas y que se interrelacionan con los otros centros de producción a través de los delegados elegidos, siguiendo el ejemplo de la comuna, el soviet o la comisión obrera de la época franquista. Incluso los grupos más izquierdistas que ante los recientes juegos electorales del aparato estatal burgués español y europeo, toda su crítica y valoración se centra en los resultados electorales conseguidos por los partidos reformistas, intentando culpabilizar a los dirigentes del fracaso, en vez de ir al fondo de la cuestión. Exactamente es lo que yo planteaba al principio, que nos meten en ese juego izquierda-derecha electoral y nunca vamos al fondo del asunto, que es que nosotros como pueblo decidamos, votemos las leyes, o si votamos a lo mejor que no existan leyes. Yo me imagino que los que vivían antes pues eran más avanzados que nosotros, no querían tener este tipo de leyes, que a lo mejor y sí, o sea, sí las tenían, o no, algunos dicen, bueno, es que no existía la escritura, pero ya había en piedra, etcétera. Aquí la cuestión, y para no alargar más el video, es seguir investigando sobre la democracia directa. Este es el primer video o audio, no sé qué vaya a ser esto, de la democracia directa. Y esta es la información que yo he recabado de estos dos textos y de otros textos que tengo por ahí. Pero traté de hacerlo lo más accesible, ¿no? O sea, traté de resumirlo, porque realmente es muy difícil plantear algo en una hora. O sea, plantear una propuesta de una sociedad distinta y que ya ni siquiera una sociedad, o sea, porque y también en los términos, no es una sociedad, o sea, podemos caer ahí en que no es otra sociedad, o sea, que estaría mal el concepto de otra sociedad, sino que tengamos otras relaciones dentro de la misma sociedad. O sea, la sociedad puede ser la misma, pero que cambiemos esas relaciones de poder que existen actualmente en el sistema capitalista y que nosotros desde los centros de trabajo, desde el pueblo raso de abajo, tomemos los medios de producción, el agua, la tierra, la energía eléctrica, el petróleo, y lo pongamos, como dice un político, al servicio del pueblo, y desde ahí nosotros ya podamos dirigir todo, todos los aspectos de la sociedad, porque quién mejor que nosotros dirigir para nosotros mismos. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo.